Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial de Necochea Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Muy bien, estábamos haciendo una corrección sobre el cargo de uno de los invitados de esta noche, que es el director de Asuntos Municipales, Mauro Velázquez. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano. Efectivamente ya lo presenté. Al primero de los invitados de hoy tiene que ver precisamente con las concesiones que otorga el municipio. Queríamos saber cuál es el estado de varias de ellas, algunas que ya están en marcha, que ya se está brindando los servicios, otras que han cesado, de modo tal que en principio lo vamos a darle la bienvenida a Velázquez. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, un saludo para toda la gente. Bien, vamos entonces a aclarar para que cuando colocan en el Zócalo no sos subsecretario, sino director de Asuntos Municipales. Director de Servicios Municipales. De Servicios Municipales, muy bien. Esto abarca, entre otras cosas, el área de concesiones. Sí, concesiones, personas jurídicas, y bueno, tengo en mi también responsabilidad el aeródromo y la playa municipal de camiones. Bueno, evidentemente mucho trabajo. Mucho trabajo, la verdad que sí. Para eso seguramente debes tener que contar con un equipo de trabajo. Sí, tengo muchas áreas. Sí, en cada área tengo un equipo de trabajo y bueno, a mí me toca el rol de coordinar, ¿no es cierto?, todas las tareas y la decisión que tiene el Ejecutivo en cada una de esas áreas. Así que bueno, sigo trabajando bastante y entrelazados. Días atrás tuvimos una jornada con el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia Bernard, con el director provincial de Personas Jurídicas y bueno, junto al intendente una jornada con personas jurídicas, donde un acto donde fue una capacitación, mejor dicho, donde tuvimos más de 220 personas acreditadas y 280 personas que asistieron a la capacitación. La verdad que estamos muy contentos, donde se hablaron diferentes temas y lo importante de esto era la capacitación para todas las comisiones directivas de las asociaciones civiles, que es fundamental. Cuando nosotros iniciamos la gestión, esta es una impronta del intendente, si bien la oficina venía trabajando, ¿verdad?, del año 2012 en un rol más administrativo, el intendente pretendía que a esa oficina le diéramos un rol más directo con las asociaciones civiles, que nos pusiéramos a trabajar al lado de ellas. Hicimos un relevamiento y rápidamente encontramos que la problemática más importante que tenían, más allá de la parte económica a veces que es importante, pero es la de documentación, ¿no es cierto? La documentación es fundamental para poder acceder a cualquier programa o a cualquier subsidio. Así que bueno, empezamos a trabajar rápidamente. Nos pusimos en contacto con el director, el doctor Leonardo Jaquín, de Personas Jurídicas de la provincia, y bueno, pudimos, ¿no es cierto?, regularizar 180 asociaciones. 180 han sido... Hemos regularizado, se han generado se han constituido 30 asociaciones nuevas y hasta enero teníamos 1.420 trámites. Ahora la verdad que ha pasado un tiempo más y no lo hemos llevado adelante, pero 1.400 trámites hechos desde la oficina en diferente, ¿no es cierto? Trámites de certificación de firma, de asesoramiento, de normalización, regularización, todo lo que tiene que ver con la vida
una asociación civil. Desde lo que tiene que ver de cultural, social, deportivo, porque comprende todo. En muchos casos nacen estas entidades por el entusiasmo en cada una de las actividades de las personas, ya sea el deporte o la actividad cultural, pero por ahí se carece de conocimientos de cómo se hacen ciertos trámites. Bueno, uno de ellos es la personalidad jurídica, que como bien vos decías, facilita o permite toda una serie siempre de... Siempre lo digo, es el DNI, es claro, como el DNI para nosotros. Tener la personalidad jurídica para una asociación civil es eso. Así que encontramos muchas asociaciones, entre esos centros jubilados, asociaciones civiles, ONG, clubes, sociedades de fomento, que venían trabajando fuertemente y trabajaban como si estuviesen constituidas, pero les faltaba la documentación. Así que bueno, rápidamente nos pusimos a trabajar en conjunto con ellos y la verdad que a uno sinceramente lo conmueve de la manera que trabajan. Yo voy a visitarlos a cada uno a su lugar y veo cómo con el esfuerzo que ponen y de qué manera nosotros podíamos trabajar. Bueno, vamos a darle una mano de este lado que a ellos por ahí se les complica, que es la parte administrativa de documentación. Así que bueno, venimos trabajando en conjunto con todo ello y la respuesta fue, ¿no es cierto?, esta charla capacitación días pasados. Bien. Otra área, como bien precisabas, es el área de concesiones. En tal sentido, hoy por hoy hay varias concesiones que están culminando el periodo. Una de ellas, en las últimas horas, tiene que ver con el balneario Monte Pasubio. Allí se decidió no prorrogar la concesión. Sí, en realidad la concesión venció el 20 de marzo de 2018 y bueno, y había una opción de prórroga por 5 años y el Ejecutivo ha decidido que entre sus facultades tiene por medio del artículo 231 de la LOM de no prorrogarle, entre esos, entre varias cosas, pero algo importante, ¿no es cierto?, el canon. Tenía un canon de 2.800 pesos anual y obviamente había quedado desactualizado, así que rápidamente empezamos a trabajar en el proyecto que está yendo a las diferentes áreas de la Subsecretaría Legal y Técnica, pasa a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y después baja a Concesiones y ahí nosotros bajamos el pliego, ¿no es cierto?, al Consejo Deliberante para que ponerlo a consideración. Y bueno, rápidamente donde esté la decisión del Consejo Deliberante, si no hay modificaciones, llamarán a una licitación donde se pueden presentar todos, hasta el mismo, obviamente, el concesionario que lo estaba explotando hasta hace poco tiempo. Bien, también hay otro espacio en concesión allí que hoy carece de concesionario y es lo que se llamó comercialmente Quem, allí junto a la escollera. Sí, bueno, Quem, el verano pasado, la temporada pasada, le dimos una precaria, ¿no es cierto?, a una asociación civil de Quequén para que explotara, porque veíamos que faltaba servicio, había faltado el verano anterior servicios, ¿no es cierto?, para los vecinos y turistas que llegaban hasta ahí, que tenían que recorrer a más de, capaz de 700, 800 metros, hasta 1000 metros para encontrar un lugar donde podrían comprar un agua. Entonces, bueno, hicimos un permiso precario con esta asociación civil, donde lo explotó hasta el 31 de marzo y ya está en manos del municipio. Ya igualmente se estaba trabajando en los pliegos que prontamente también van a bajar al Consejo Deliberante para llamar a licitación. También déjame decir, la idea de esto, estamos trabajando fuertemente, ya tenemos todos los pliegos armados y bueno, vamos a ir bajando al Consejo. Si bien el Consejo hay 4, en los próximos días van a llegar también otra tanda que tiene que ver con estos servicios, los balnearios, ¿no? En el caso de Quem, Monte Pasubio, Tarsis hoy está en el Consejo Deliberante, tenemos también el balneario, el ex ACA, Costa Dorada, Zeus y Cabril. Eso es lo primero que estaremos bajando para que rápidamente, ¿no es cierto?, esté la licitación, se presente y el oferente que gane tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de encarar la nueva temporada con ese plan de obra que nosotros pretendemos. De estos 4 ya dijiste que ya están en el Consejo. En el Consejo Deliberante tenemos el ex balneario Tarsis, el restaurante de la playa de camiones, un expendio de combustible para la playa de camiones, y el arrendamiento del campo del aeródromo. Eso es lo que está hoy en el Consejo. Así que bueno, esperando que el Consejo también rápidamente pueda, no sé, resolver. Darle así, forma y... Claro, así nosotros nos da los tiempos, porque después viene un procedimiento que no es tampoco tan corto, sino tenemos un procedimiento... hay tiempos ineludibles. Claro, parece bueno, que no, pero se pasa rápido el tiempo, ¿no? Ya estamos a mitad de año y nosotros, sinceramente, lo que pretendemos es que el año que viene, la temporada que viene, los servicios estén funcionando. Así que estamos... es necesario para que no queden esos lugares abandonados, ¿no? Como sucedió por allí en algún caso.
Bueno, decíamos entonces que esos son los proyectos que ya están en marcha, sí, y que ya han sido enviados al Consejo Deliberante algunos. Me interesaba también otra iniciativa que se tiene desde el Departamento Ejecutivo y que tiene que ver con hacer turísticos sectores del río Quequén. Claro, bueno, eso es lo que yo te decía, lo que hoy está, que rápidamente queremos que se trate y que salga a licitación para, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con los servicios de verano. Después estamos trabajando obviamente en nuevos servicios, entendemos que de concesiones, también el intendente entiende que de concesiones, ¿no es cierto?, también es un lugar donde es una fuente de generadora de trabajo, ¿no es cierto?, de puestos de trabajo, más allá del movimiento, ¿no es cierto?, porque trabaja el corralón de materiales, la ferretería, los albañiles, pero después cada concesionario toma, ¿no es cierto?, personal para la temporada. Exacto. Entonces el intendente ha visto ahí que, ¿no es cierto?, la posibilidad concreta de generar puestos de trabajo. Más allá de esto que te decía, que es lo que está vencido, también está, ¿no es cierto?, esto que decís vos, lo que serían los balnearios de río, que serían unidades nuevas, que bueno, que ya también en conjunto con planeamiento estamos trabajando y pronto va a bajar. Va a bajar después de esta tanda que sería de los servicios de playa. De playa que tienen prioridad por los tiempos. Sí, por los tiempos, para darle la posibilidad, ¿no es cierto?, lo que queremos nosotros, darle la posibilidad al nuevo concesionario que tenga tiempo para hacer ese plan de obras, ¿verdad? ¿Se tienen previsto cambios respecto de lo que ha sido hasta ahora la explotación tradicional de un balneario o tiene similitud con lo que se venía ofreciendo hasta ahora? No, la verdad que se está trabajando, ¿no es cierto?, en el Frente Costero, se está trabajando en esa ordenanza del Frente Costero, ¿no es cierto?, en jerarquizar los espacios públicos, en la no contaminación visual, ¿no es cierto?, tenemos edificios. Los balnearios, como tenemos nosotros en el centro de la playa, han dejado de existir en el mundo. Claro, por eso preguntaba que hay cambios culturales, claro, en la forma de disfrutar de la playa. De a poco íbamos a ir cambiando, también es real que, ¿no es cierto?, los balnearios van venciendo en tiempos distintos, entonces hay que ir tomándolo de a poco para que empiece a dar esa forma, pero bueno, es el momento de encararlo. Claro. Así que por eso digo que estamos trabajando mucho con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Planeamiento, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la parte técnica. Tiene que ver con materiales livianos, sustentables, ¿no es cierto?, y con esto de que tiene que ser saludable, trabajando mucho en la accesibilidad, en las bajadas públicas, en las sillas anfibias, en las bajadas para personas con capacidades diferentes, por ejemplo las casillas de donde están los guardavidas que sean uniformes. Bueno, estamos trabajando, ¿no es cierto?, en darle una cierta vista a la costa que tenga que ver, ¿no es cierto?, con que sea uniforme. Y con respecto a estas unidades turísticas en el río Quequén o junto a la ribera del río, ¿se tiene previsto algunos lugares en particular? ¿Ya se tienen visto eso? Sí, en principio los lugares serían al margen, yendo para Quequén, margen izquierda, ¿no es cierto?, el Dardo Rocha, el puente de Dardo Rocha, de Necochea y de Quequén, de las dos márgenes, y lo que sería enfrente a la terminal, ¿no es cierto?, de la estructura donde el gremio de la UATRE en su momento quería hacer un polideportivo, también estamos generando nuevos polígonos para la explotación. Bien. Así que tiene que ver con esto, con servicios náuticos, con gastronomía náutica, con guardería náutica, así que bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. También en el Lago de los Cisnes, es un lugar, ¿no es cierto?, tradicional, una postal nuestra. ¿Cuál es la situación del Lago de los Cisnes? Porque recordemos que se había concesionado y lo tuvieron durante muchos años los excombatientes. Terminaron su concesión y lo tomó el municipio. En realidad los excombatientes decidieron finalizar y nos lo devolvieron al municipio, perdón. Y bueno, hoy está en manos del municipio, y en esto tengo que destacar, sí, ahí está la posta de los guardaparques. Sinceramente están haciendo un trabajo espectacular porque el lugar está mantenido, los animales también, y sinceramente uno va sábado y domingo, hay mucha concurrencia de vecinos y turistas, así que bueno, está mantenido. Es un lugar que va a salir también en realidad ese polígono, ese era el Lago de los Cisnes. Comprende más que el lago. Claro, lo que hoy sería el Arca y enfrente del cartódromo. Lo que hemos decidido, ¿no es cierto?, del Ejecutivo es achicarlo, el Lago de los Cisnes por un lado, el complejo del Arca, separarlo, esa es la palabra. Y lo que es el cartódromo, ahí estamos trabajando en una iniciativa del Ejecutivo, cabezada también por el Intendente, donde ahí la idea es, ¿no es cierto?, que vayan
hacer un lugar donde puedan ir las colectividades, ¿no es cierto?, de Necochea y puedan ofrecer servicios de gastronomía y bueno, estas actividades. Respecto al Lago de los Cisnes, en su momento se habló de instalar un parque temático que se hiciera cargo el propio municipio. ¿Esto ha sido dejado de lado? ¿Se tiene previsto concesionarlo a particulares? Sí, el lago en realidad quedaría en posesión del municipio. Lo que nosotros concesionaríamos serían los servicios, ¿no es cierto?, lo que es el restaurante, el kiosco, estas cosas. Después lo que es el lago quedaría en manos del municipio, sí. Y sí, hay varias, sinceramente, hay varias alternativas que se están manejando, hay algunas interesantes, así que bueno, estamos viendo cuál es la que mejor quedaría ahí. Igual déjame decirte que bueno, todo lo que es la zona esa del parque se está haciendo un circuito ecodeportivo, también prontamente saldrá a licitación lo que es el velódromo, y bueno, ahí estamos trabajando también lo que es Pino de Japón 1 y 2, un proyecto viejo que bueno, que legal está, ¿no es cierto?, ayornando y actualizando, que también prontamente vamos a sacar a licitación. Y la idea es, ¿no es cierto?, desde la 10, entre la 10 y la 2 y esta calle que es la parte de atrás del campo Scout, sí, ¿no es cierto?, y el Lago de los Cisnes, hacer un circuito ecodeportivo donde tenga que ver con, ¿no es cierto?, con lo saludable, con el paseo para la familia. Ha cambiado, sinceramente, es el lugar donde lo utilizan muchos vecinos para hacer actividad física. Bueno, creemos que tenemos que brindarle servicios, ¿no es cierto? Y el servicio trae también, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener luz y empezar a darle, ¿no es cierto?, otra impronta al lugar. De hecho, se ha ido dando eso, sí, con la instalación de entidades deportivas, con la práctica particular de mucha gente que hace ciclismo, pedestrismo, caminatas, hace una serie de... Bueno, lo vemos ahora, también hubo en la obra de la avenida 10, sí, ¿no es cierto? Hoy se ha extendido para aquellos deportistas, los que hacen ciclismo o los que hacen running, ¿no es cierto? Ya la vuelta es mucho más grande, así que bueno, esperemos que pronto está la licitación de la iluminación, así que va a quedar también muy bello el lugar ese. Exactamente, así que bueno, y efectivamente brindar servicios es importante para que esto de esa manera se potencie y crece. Sí, entendemos que es eso, empezar al recurso natural que tenemos nosotros, que es fantástico, es empezar a brindar servicios y genera puestos de trabajo, genera, ¿no es cierto?, la posibilidad que vengan turistas. Creo que es potenciar nuestra ciudad, que es una ciudad bellísima, con un montón de recursos. Bueno, hay que generar, ¿no es cierto?, la posibilidad de... Porque incluso el turista ya no pasa pasivamente sus vacaciones, sino que continúa haciendo las actividades que desarrolla en su propia ciudad. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es esto lo que el intendente nos ha pedido desde la dirección, que trabajemos fuerte para poder, ¿no es cierto?, brindar esos servicios que también se demandan. Y vuelvo a repetir, también es importante para nosotros que son posibles y futuros puestos de trabajo para los vecinos. La última pregunta tiene que ver con el control, o sea, concesiones, hay no sé exactamente la cantidad de concesiones, pero son sí, numerosas, sí, que tiene la Municipalidad de Necochea, que son más de 100. Sí. El control, que siempre ha sido una carencia del Estado en general, ¿de qué manera se procura hacerlo? El control, quiero decir, de cumplimiento de lo que se establece en los pliegos de bases y condiciones. Sí, bueno, la dirección no tiene, o sea, nosotros nos basamos en expediente y denuncias, y nosotros tenemos como control la Industria y Comercio, ¿no es cierto?, que es lo que, es la dirección donde tiene inspectores. Entonces trabajamos en conjunto con Industria y Comercio, más allá de alguna denuncia que pueda haber de algún visitante, de algún turista con un concesionario, y obviamente también, ¿no es cierto?, el trabajo en conjunto con la Secretaría de Gobierno. Pregunto porque ha habido casos tradicionalmente de incumplimiento del pago de los cánones correspondientes, sí, o importantes retrasos, y por otra parte el no cumplimiento de obras que se prevén cuando se aprueba el pliego y efectivamente se hacen cargo las concesiones, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Nosotros venimos teniendo seguimiento, estamos haciendo un archivo digital también dentro de la dirección, ¿no es cierto?, para tener un seguimiento mucho más rápido, porque el expediente, si bien es papel, pero a veces está en otro, no en la dirección nuestra, puede estar en cualquier lugar, en cualquier oficina que lo haya requerido del municipio, y bueno, teniendo nosotros el digital nos permite rápidamente ir chequeando. Más allá que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una manera de ir siguiendo obviamente cada concesión. Bien. Tenemos un orden de prioridades, obviamente de su pliego y cuál es su responsabilidad. Así que lo vamos siguiendo y vamos controlando. En conjunto, ya te digo, pero
trabajamos mucho con la dirección de Bottiglieri, ¿no es cierto? De inspección. Inspección. Bueno, Mauro, muchísimas gracias y esperemos que próximamente podamos hacerte una nota anunciando efectivamente que estas concesiones se han adjudicado. Sí, estamos contentos, o sea, creo que hablé con el presidente del bloque y bueno, creo que el martes hay una sesión, así que estarían saliendo algunas, así que bueno, para nosotros es importantísimo, porque lo que te decía hace un ratito, es fundamental darle tiempo, ¿no es cierto?, a los empresarios, emprendedores, de poder hacer sus obras. Así que la verdad que hay gente con ganas de hacer cosas, así que hay que aprovechar. Muchas gracias, Mauro. A usted. Así, estuvimos con Mauro Velázquez, director de Servicios Municipales de la comuna local. Hacemos una muy breve pausa y continuamos con el presidente del Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, Matías Bresneider. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cámara Comercial e Industrial de Necochea, Quequén. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral. Bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Muy bien, estamos con Matías Bresneider, que es presidente del Centro de Acopiadores Zona Puerto Quequén, que está por cumplir un nuevo aniversario. Esto se va a producir, si no me equivoco, el 11 de septiembre. 11 de septiembre, así es. Se cumplen 80 años. 80 años de esta institución. Así es. Bueno, que comenzó siendo lo que se llamaban en aquel entonces almacenes de ramos generales. Así es. Obviamente los acopios empezaron todos como rama general y bueno, después comenzó la producción y todo el intercambio entre mercaderías y cereal, lo hacían los ramas generales y bueno, de ahí empezó a surgir lo que fueron los acopios. Hoy por hoy, en 2018, ¿qué es un acopiador de cereales? Bueno, hoy un acopiador lo que hace es almacenar la mercadería del productor, la puede acondicionar, y luego, bueno, cuando ese cereal lo que va te termina yendo para el puerto, ¿no? Entonces es un intermediario entre la producción primaria y la exportación. Bien. El acondicionamiento, eso significa que hay que secar. Claro, secar, obviamente todos los cereales tienen un estándar, claro, entonces el acopio cumple el servicio, hace el servicio de acondicionar mercadería que por ahí no está en el estándar como para llegar a la exportación. Y este aniversario, que es el
número 80, ¿de qué manera lo tiene previsto celebrar la entidad? Bueno, este año, bueno, como decís vos, 80 años de la institución, en el cual son muchos años, la comisión un poco decidió tratar de darle algo a la comunidad, ¿no? Lo mismo por ese lado. Cuando cumplimos 75 años hicimos algunos eventos, pero todo fue muy resumido en 1 o 2 semanas. Este año lo que se intenta es que sea realmente el año a lo largo del año hacer diferentes eventos. Se va a traer diferentes oradores. Bueno, hoy empezamos con una de las charlas que no era abierta al público, era más para socios. Que es la única. Que era la única. La única, sí, que no es abierta. No fue abierta. Tiene que ver con empresas de familia. Empresas de familia, sí. Porque bueno, es una característica, ¿no? De los acopios en una buena medida. La mayoría son todos empresas familiares. Sí. Hoy fue cerrada con algunos invitados, pero bueno, la idea es tratar de cumplir todos los meses con un orador, con diferentes temáticas. ¿Qué queremos? No caer en lo de siempre, ¿no? Economistas, políticos, es como que me parece que la comisión decidió tratar de que vaya al centro, que puede ir cualquier tipo de persona para escuchar a diferentes temas, en el cual nosotros ahora en junio, el 7 de junio va a venir Daniel Balmaceda, exactamente, que es un historiador. Un historiador que realmente como oratorio es muy bueno, por cómo cuenta las cosas. Con la historia, incluso anécdotas de lo que es la historia, más allá de... Le pone el condimento por ahí de los alimentos, de la comida en ese momento, de cómo se vestían, y tiene una es muy atractivo, muy dinámico para todo el mundo, no solamente para los que les interesa particularmente la historia y de lo que ha sido la estrategia política y de cómo se hizo la revolución. En este caso va a hablar sobre la independencia. Así es, 1816, el día que cambió todo, el año que cambió todo. Bien. ¿Y qué otros horas? Después tenemos en julio va a venir Federico Andajasi. Bueno, ya es una persona un poco más conocida. Es escritor, está bueno, sí, por ahí está más en los medios, es un poquito más más conocido por estar, está con los Leuco y bueno, está en la radio, en el cual va como escritor, como tratar de observador de la realidad también, de la realidad. Es un poco eso, que venga a hablar un poco como ve él en la realidad, ¿no? Y luego en septiembre va a venir Sebastián Bornik, que es por ahí no es una persona tan conocida para nosotros, pero es una persona que se dedica a lo que es seguridad de redes sociales y que va a hablar del grooming, de lo que es abusos en redes sociales y sobre privacidad, de que se está tan en moda. Bueno, eso es un tema totalmente vigente y candente, ¿no? El hecho de la seguridad en las redes sociales. La idea es ir por diferentes temas. Pero que excede a lo estrictamente de la actividad del acopio de cereales, ¿no? Por ahí estamos en tratativas con algún deportólogo que estuvo en la selección argentina, está con equipos olímpicos, pero que habla de deporte en general. Claro. Se está tratando de buscar de todo tipo de temas como para que... De aquí a fin de año. A fin de año, así es. Bien. Y el auditorium está siendo utilizado como se tenía previsto cuando se impulsó su inclusión dentro del nuevo edificio, que bueno, ya tiene varios años el edificio, pero... El edificio tiene 14 años, el auditorio. Yo digo nuevo porque uno todavía recuerda la vieja sede de la 66. Así es. Bueno, el auditorio lo que hicimos también este año, aprovechando el aniversario, se les hizo unas modificaciones que justo terminamos ayer de hacer todo y hubo la primera reunión, en el cual se le hicieron algunos cambios, arreglarlo, se cambió un poco la tecnología de lo que es las filmaciones y cámaras como para proyectar, así que como para tratar de no se nos caiga en tecnología, siempre nos jactamos que es un auditorio de última tecnología, bueno, queremos seguir. La tecnología evoluciona muy rápido. Desde 14 años de repente nos dimos cuenta que era muy lindo, pero... Hasta el punto que yo dije nuevo edificio y ya tiene 14 años. Así que aprovechamos toda la movida. Matías, ya para concluir, me gustaría que es un pantallazo acerca de cómo está hoy por hoy la actividad
del acopiado de cereales y de lo que es un eslabón dentro de la cadena, como se denomina, cadena agroexportadora, ¿no? El sector acopiador va muy de mano, obviamente, de la producción primaria, que es cómo van nuestras cosechas en nuestras zonas. ¿Y cómo van? Nosotros ahí arrancamos con una fina, fina hablo de trigo y cebada, en el cual teníamos una expectativa muy alta y no fue tan buena. Venimos con una sequía muy grande en todo lo que fue el verano, que afectó a lo que fue la gruesa, que es soja y maíz. Se va a notar, hoy no se está pudiendo cosechar por problemas climáticos, pero lo que es soja se va a notar una falta de rinde importante. ¿Sí? Maíz fue una buena cosecha y el girasol fue una buena cosecha. Y el maíz va a estar entre promedio. En todos los casos todo tiene que ver con las condiciones climáticas. Y sí, si vos no tenés una buena producción, la cadena se ve acentuada en todo sentido. ¿Y en el actual contexto económico cómo es la actividad? Y yo creo que estamos en un momento en el cual por ahí creímos que todos no íbamos a estar en este momento, ¿no? Hoy lo que está viento a favor, son los precios de los commodities, que eso ayuda al sector, obviamente. En ese sentido, el dólar más elevado beneficia en ese aspecto. Y en dólares, los mercados internacionales están avalando buenos precios, ¿no? Pero todo está agarrado de menos rinde acá en nuestra zona. Menos rinde y también los insumos tienen condiciones de dólar. Así es. Y bueno, las altas tasas que hoy se está hablando todo de lo que es para créditos y eso obviamente complica un poco la situación mirando para adelante, ¿no? Así es. Matías, muchísimas gracias por estar presente aquí. Por favor, gracias por la invitación. Así hablamos sobre el aniversario número 80 del Centro de Acopiadores Zona Puerto Quequén y también sobre la realidad de este sector. Pausa y vamos a escuchar al integrante de ADEPA, Guillermo Ignacio, integrante del Comité Estratégico de la entidad que nuclea a entidades periodísticas de la República Argentina. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225. Por mail escribiendo a clientes@cablevisión.com.ar o a través de nuestra sucursal virtual ingresando en cablevisión.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea.
Muy bien, estamos, como lo habíamos dicho, con el presidente del Comité Estratégico de ADEPA, Guillermo Ignacio, director además de TCN Noticias. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Hugo. Muy bien. Muy bien, y lo hemos convocado porque días pasados, prácticamente coincidente con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se reunió en ese contexto ADEPA en Mar del Plata, y allí se abordaron temas vinculados, por supuesto, con la actualidad de los medios de comunicación, y esa actualidad ineludiblemente tiene que ver con los avances de la tecnología, ¿no? Sí, efectivamente. En ese aspecto, bueno, ¿cómo se ha ido o cómo ha tenido que ir adaptándose el periodismo a nuevas modalidades, nuevas plataformas en general, ¿no? Después ya vamos a entrar sobre algunos temas en particular. Sí, precisamente en estos días hemos estado en ADEPA, casi diría en un debate interno permanente sobre estos temas de actualidad, porque por un lado está la innovación en materia tecnológica, que es por todos conocido, sobre todo particularmente por la Internet, que es lo que ha permitido que desaparezcan absolutamente toda clase de barreras en materia de comunicación en el mundo. Y por otro lado están lo que son los principios permanentes en la profesión del periodista, en el periodismo. Entonces, creo que tenemos dos ejes, que es la innovación constante, pero principios de carácter permanente. La innovación constante, podemos decir que esto ha sido, a su vez, algo que se ha dado desde el comienzo mismo de la prensa. Y de la prensa como primer medio de comunicación, el periodismo sobre plataforma papel, claro, por supuesto. Ya desde que comienza el papel hay un proceso de innovación en lo que concierne a la presentación ya sea de la tapa de los diarios o del contenido en general, de sus páginas interiores. Lo que ocurre es que ese cambio que se producía tenía una velocidad muy relativa. Claro, porque durante prácticamente 100 años, se hicieron los diarios, por ejemplo, casi de la misma manera. Hubo, por supuesto, desde el aninotipo, sí, una serie de cambios. No, de todos modos, tanto en lo tecnológico como en lo periodístico se fueron dando cambios progresivos. No es lo mismo la presentación o la redacción de una noticia que usted puede ver en 1920, 1960 a 1990, aún sobre el mismo soporte. Exacto, sí, sí. Ha habido cambios en lo que la agilidad en la presentación de la noticia, en el contenido mismo de la noticia. Sí. En un principio la noticia era absolutamente referida al hecho en sí, con una narración que procuraba ser lo más neutral posible, entendiéndose que la opinión quedaba circunscrita exclusivamente a la columna editorial, sí. Y luego comienza la noticia que empieza a aparecer con algunos párrafos de opinión, o en otros casos directamente la noticia acompañada por un cuadro al lado donde había opinión. Quiere decir que la evolución se fue dando. Lo que aquí asombra y nos toma un poco con preocupación a quienes estamos en esta actividad desde hace muchos años, es ya no el cambio, sino la velocidad del cambio. Claro, muy vertiginosa, o sea, cada vez pareciera ser más vertiginosa la velocidad, ¿no? Y actualmente, como bien lo señala, adquiere un carácter geométrico. Lo que parece ser una verdad en el día de hoy, a los 15 días o 20 días ya ha sido reemplazado. Sobre todo me refiero en el aspecto tecnológico. Por eso estamos hablando de la necesidad de diferenciar lo que es la innovación en materia tecnológica frente a los principios permanentes en lo que es el periodismo. A nadie se le ocurriría en el día de hoy, si desea realizar una buena nota, una buena cobertura de un episodio, prescindir de las famosas 5 preguntas básicas del periodismo, del qué, el quién, dónde, cuándo, cómo y dónde. Efectivamente, que vienen la W del inglés del what, ¿no? Exactamente. Y que se complementan las 5 preguntas con la H del how, que es el cómo. Entonces,
son 5 preguntas más una adicional, una sexta pregunta que si no están contestadas esas 6 preguntas es imposible que una crónica sea completa. Quiere decir que pese a todo el avance tecnológico hay principios... Hay un ABC, digamos, del periodismo que no varía. Hay cosas que son inmanentes a la profesión periodística. El gran desafío está en lo que concierne a la transformación tecnológica de los medios tradicionales, y dentro de los medios tradicionales, por supuesto, están los medios soporte papel, los medios televisivos, como es en este caso, que también están enfrentando desafíos y competencias, sí, como es el caso del streaming, donde la plataforma más conocida en la Argentina es Netflix, y en Estados Unidos ya hay 4 o 5 plataformas, y hay muchas empresas que están fusionándose precisamente para poder llegar a transmitir su propia producción a través de su propia plataforma. Todo eso compite con la televisión abierta y también, por supuesto, con la televisión por cable. Por cable, sí, sí. Es decir, que la competencia nos afecta a lo que son todos los medios tradicionales por igual. Llámese el medio soporte papel, la radio, la televisión. Pero bueno, bienvenida la competencia para el ciudadano. El ciudadano gana en la pluralidad de voces y en la competencia que nos obliga a todos a precisamente a ser innovadores, no solamente en lo tecnológico, sino también, Hugo, en lo que es la presentación de la noticia, el desarrollo de la noticia, saber qué es lo que quieren nuestras audiencias. Y ahí tenemos un gran desafío. Un desafío. En ese sentido, Guillermo, lo que cabe preguntarse es, bueno, ¿cómo responden los medios tradicionales? Porque antiguamente uno esperaba ver el noticiero de la televisión o leer el diario para enterarse de lo que sucedía. Hoy por hoy, cuando va a la noche a ver el noticiero o a la mañana cuando va a leer el diario, ya se sabe qué pasó. Sí, efectivamente, porque lo que concierne al diario o soporte papel, se edita una vez por día. Quedaron ya muy en el recuerdo las épocas en que había publicaciones que tenían 5, 6 o 7 ediciones, como era el caso de La Razón, clásico de La Razón, que fue quien llegó a Crónica tener mayor también. cantidad de ediciones. Crónica ya mucho más acá en el tiempo, Crónicas de los años 60, La Razón mucho más ya ahora no se lo conoce ya más como lo que fue, pero hubiese sido un diario más que centenario. Y en el caso de la televisión también, en lo que concierne al formato de los noticieros, en nuestro caso tenemos un noticiero al mediodía, un noticiero central por la noche, quiere decir que en el mejor de los casos estamos informando cada 12 horas. Y la propia televisión, las señales exclusivamente de noticias que están en la televisión por cable, también tienen sus propias limitaciones. Si bien están las 24 horas del día en el aire, pero no hay la posibilidad técnica que tiene la inmediatez de la Internet para difundir la información. Esto, consecuentemente, está obligando a quienes somos responsables de los distintos medios, ya sea televisivos, radiales o de soporte papel, a ver de qué manera, guardando los principios permanentes del periodismo, podemos ir encarando la presentación de la información, del comentario, de la propia opinión, de una manera que le resulte atractiva a la audiencia y lo que requieren las nuevas audiencias. O sea, los cambios no se dan solamente en la comunicación. O sea, si bien la comunicación probablemente es una de las áreas donde mayor impacto ha tenido la evolución tecnológica, la sociedad en su conjunto, en el orden mundial, viene protagonizando un profundo cambio en todos los órdenes. Con lo cual, la demanda de esa sociedad en materia de información, de noticias, el perfil de la noticia, cuáles son las preferencias, también van cambiando, y eso es el desafío que tenemos los periodistas por delante, Hugo, de percibir cuál es lo que nuestras audiencias pretenden de nosotros, y así nosotros podemos ser más eficaces en lo que concierne a la función del periodismo dentro de lo que es el sistema republicano y democrático de gobierno. ¿Puede compararse el impacto que tuvo con Gutenberg y la creación de la imprenta, la irrupción de Internet?
Es complejo hacer una comparación así tan lejos en los tiempos, pero es posible porque si tenemos en cuenta, Hugo, que antes del invento de los tipos móviles por parte de Gutenberg, los textos se hacían a mano, con lo cual en el mejor de los casos había 2 o 3 copias. Claro. Y consecuentemente quienes tenían acceso a esas copias eran unas élites muy privilegiadas. Esos ejemplares estaban en bibliotecas que en su momento fueron famosas en el mundo, por el caso de la Biblioteca de Alejandría, en lo que conocemos hoy como Egipto, que, bueno, afortunadamente para los amantes de las bibliotecas y de la cultura, la Biblioteca de Alejandría se ha reconstruido, es una biblioteca muy moderna y hoy ocupa el 2.º lugar en el mundo. Realmente no recuerdo con precisión cuál es la primera biblioteca en el mundo, pero es maravillosa la Biblioteca de Alejandría en su estructura edilicia y en contenido. Pero bueno, eso, los pocos ejemplares que existían, porque se hacían a mano, estaban circunscritos a una élite que tenía acceso a esas bibliotecas de carácter muy exclusivo. Cuando aparece el tipo móvil, sí, claro, se produce una verdadera revolución en la materia. De todas maneras, hay una dificultad física, que es el transporte, por un lado, del libro o del producto impreso, pero no una dificultad física desde el punto de vista del costo para el transporte, sino que era un elemento fácilmente percibido por quienes no querían que esas publicaciones circularan. Entonces los censores, generalmente de la dictadura, tenían la posibilidad de hacer requisas, encontrar esos libros y en el mejor de los casos guardarlos y en el peor de los casos directamente hemos visto escenas de verdaderas pilas de libros sometidos a hoguera. En cambio la internet derribó todo tipo de murallas. Claro. Entonces hoy en el mundo contemporáneo, donde todavía existen países donde los ciudadanos tienen relativamente limitado el acceso a la información, sobre todo en los países de Oriente, por caso en la China, donde la información estaba muy reducida. Hoy la irrupción de Internet derribó la muralla china del aislacionismo, queda en pie la magnífica obra, ¿no?, de la muralla china, que es fantástica para visitarla, pero la muralla que impedía el conocimiento al ciudadano chino fue derribado por Internet. Y entonces hoy el ciudadano del común en la China o en la India o en tantos otros países de Asia tienen acceso a una información que antes no lo tenían. Bien. En el último encuentro de ADEPA allí en Mar del Plata, al que daba cuenta, leí declaraciones de Daniel Deseim, que es el presidente actual de ADEPA, donde repetía algo que luego la entidad se encargó de difundir, y es una frase que dice que el mejor antídoto contra las noticias falsas es el periodismo profesional. Sí, efectivamente. ADEPA llevó adelante una campaña que tuvo mucha repercusión, afortunadamente, donde hablamos de la responsabilidad que hay detrás de cada medio tradicional. Y una de esas, formando parte de esa campaña, todos los medios asociados a ADEPA, nosotros somos uno de ellos, destacamos en nuestras páginas web y en las redes sociales, cuando incluíamos alguna noticia, que esta noticia tenía un editor responsable. Y esto es así, frente a la irrupción de una cantidad enorme de información que es factible encontrar en Internet, que no se sabe cuáles son sus orígenes, porque precisamente uno de los problemas, o sea, como todo adelanto tecnológico tiene múltiples ventajas, también tiene sus inconvenientes. Uno de los inconvenientes es el anonimato que existe en la Internet. Frente a ese anonimato del cual hacen gala muchas noticias, en el caso de las noticias que están originadas en los medios tradicionales, la audiencia sabe que atrás de esa noticia hay un editor responsable. Que el editor responsable no es solamente para saber que
está Hugo Moller atrás de esa noticia o Guillermo Ignacio, sino que además tenemos una responsabilidad civil y hasta una responsabilidad penal. Exacto, sí, sí. En nuestro país no hay censura previa, pero eso no quiere decir que el ejercicio del periodismo no nos inhiba de consecuencias si no se actúa con responsabilidad. Ahora, cuando no se sabe quién es el que está atrás de esa información, no hay forma de iniciar ninguna clase de acción, ni civil ni penal de ninguna naturaleza. Entonces creo que esta es la gran diferencia que existe entre la información que surge de los medios tradicionales o de algunos nativos digitales que se han desarrollado con mucha honradez y con mucho éxito, por otra parte, y que dan a conocer quiénes son sus editores responsables. Entonces ahí la audiencia tiene como verificar quién es el que está, por así decir, detrás de la noticia que esa audiencia está recibiendo. ¿Y cómo debe seguir trabajando a su criterio, Guillermo, un periodista profesional, o debe seguir desarrollándose un medio, como usted dijo también, tradicional o nuevas plataformas, pero que trabajan responsablemente ante un alud de pseudo periodismo o de falsas noticias que se difunden, en muchos casos también, debemos decir, con cierta o marcada intencionalidad? Sí, la evolución tecnológica ha sido mucho más rápida que la posibilidad de analizar con equilibrio qué tipo de legislación o de regulación puede establecerse sobre la materia. En países como los nuestros, y como muchos otros de América Latina y del mundo entero, las regulaciones muchas veces lo que han tendido es a evitar la difusión de determinado tipo de informaciones. Entonces, bajo el pretexto de querer proteger al ciudadano, lo que se termina es no dañando al medio de comunicación, porque el medio de comunicación puede seguir cumpliendo su labor y puede ser exitoso económicamente, incluso aún siendo censurado. La censura, tenemos que tener en cuenta que al que afecta fundamentalmente no es al medio de comunicación, sino a la ciudadanía. A la de ciudadanía, claro. Que es a quienes los gobiernos, que no les interesa que se difunda adecuadamente su accionar, es a quienes pretenden desinformar. O sea, por eso cuando hay determinados gobiernos que atacan al medio de comunicación, en realidad a quienes están atacando no es al medio ni al propietario del medio, sino al ciudadano, a quien están procurando que la información no llegue. Y la mejor manera de que el ciudadano esté bien informado es precisamente con la existencia de una cantidad notable de medios en cualquier tipo de soporte. En materia de Internet, que nosotros felicitamos, por supuesto, el hecho de que haya aparecido, suelo señalar que, como toda innovación tecnológica, tiene sus pros y sus contras. Cuando Albert Einstein logra la fisión del átomo, lo sueña con los fines de desarrollar propósitos exclusivamente pacíficos y de aplicación en la medicina. Pero, sin embargo, el primer uso que se le da es en la elaboración de una bomba atómica que causa cientos de miles de muertos en el Japón, en Nagasaki y Hiroshima. Afortunadamente, creo que han sido muchas más las vidas que se han salvado con la medicina nuclear que las vidas que se han destruido con la fisión del átomo. Pero, bueno, en el caso de Internet podemos señalar que pasa algo similar. O sea, hasta el día de hoy no hay regulación alguna que pueda alertar al ciudadano que lo que está recibiendo no solamente son noticias falsas, sino en algunos casos, como se está escuchando en estos últimos tiempos a raíz del famoso episodio de Mark Zuckerberg con Facebook y la filtración de datos de más de 50 millones de usuarios, realmente son verdaderos escándalos donde está poniéndose de relieve la peligrosidad que revisten este tipo de plataformas que uno mismo las nutre obligadamente de información, porque si no les nutre información personal, no tiene, usted le pone rechazar y entonces usted se ve privado de utilizar
determinado tipo de servicio de estas plataformas. Y donde hizo el clic en aceptar, usted dejó su vida en su totalidad, ya desde el punto de vista privado, desde el punto de vista comercial, económico, y eso es lo que le ha permitido a estas redes manipular lamentablemente los datos de muchos millones de usuarios. A propósito de esto, lo más reciente que conocemos, Hugo, es que la Asociación Norteamericana de Medios, que cambió su nombre, antiguamente era la Asociación Norteamericana de Diarios, ahora es la Asociación Norteamericana de Medios, que nuclea a todo tipo de medios. La única condición que ha puesto esta asociación para poder ser incluido es la existencia real de un medio de comunicación, y que ese medio de comunicación genere su propio contenido. Bien. O sea, en este sentido han dado un paso adelante muy importante en lo que es la amplitud de recepción de medios en esta asociación. Y esta asociación está trabajando con el Estado norteamericano, viendo de qué manera puede comenzar a analizarse algo seriamente que sin significar una limitación a la libertad de circulación de ideas, pueda poner una suerte de filtro a lo que es el contenido dañino, y en muchos casos, como decíamos recién, mucho peor que las noticias falsas que la gente puede llegar a percibir que son noticias falsas, son las operaciones de tipo político que pueden haberse cometido y que no sabemos al día de hoy si se siguen cometiendo a través de la web. Finalmente voy a apelar a su capacidad de síntesis, Guillermo, se nos está terminando el tiempo. Y la pregunta tiene que ver con la existencia de la libertad de prensa. Yo recuerdo que inocentemente, cuando concluyó la última dictadura militar, comenzaba el régimen democrático, yo me pregunté, bueno, ¿y ahora qué función tiene ADEPA? Pensando que en un régimen democrático por ahí sí perdía fuerza o no tenía tanta necesidad de existencia, y sin embargo no sabía que era tan necesaria una entidad de este tipo. Sí, en realidad, si vamos a lo que señala el propio estatuto de ADEPA, dice que la libertad de prensa solamente es compatible con la existencia de un régimen democrático de gobierno. En consecuencia, durante la dictadura, una de las primeras libertades en ser cercenada era de prensa. La libertad de prensa, de lo cual hay mucho para hablar sobre el particular, porque hay quienes durante el gobierno militar nos quedamos en la Argentina y tratamos con honestidad de ejercer el ejercicio del periodismo de la mejor manera posible. Hay quienes no lo hicieron con honestidad, de la misma manera que hubo gente honesta que tuvo que irse del país y hubo gente deshonesta que se fue del país. Es un largo debate que algún día también tendremos que ir dándonos los argentinos. Pero le decía que la institución durante la dictadura prácticamente no tenía razón de ser. En cambio sí tenemos una muy importante razón de ser en democracia, porque se abre un abanico de situaciones en los cuales ADEPA no solamente trabaja desde el plano institucional, a través de su servicio de orientación legal, viendo las regulaciones, las mejores regulaciones que pueda haber. En este caso, desde el 83 para acá hemos tenido pasos muy importantes, como fue la eliminación del delito de desacato, que era un delito asimilable casi a las épocas de los mandarines en la China, o las monarquías, las clásicas monarquías europeas, y sin embargo estaba vigente en la Argentina hasta la década de los 90. De la misma manera que en la década del 2000 desaparece la figura de calumnias y injurias a través de la prensa. O sea, no hay delitos de prensa. Puede haber un delito a través de la prensa. Que se comete a través de la prensa, pero no es un delito de prensa. De prensa, exacto. O sea, en ese sentido se ha avanzado mucho. La Corte Suprema de Justicia sentó doctrina en dos casos muy interesantes, cuyo origen está en la Corte Suprema de Estados Unidos. Uno es el caso Campillay, que habla sobre la responsabilidad de los editores de los medios de comunicación y cuándo pueden quedar exentos de responsabilidad. Y el otro es el de real malicia, o sea, donde hay que probar que quien pueda sentirse perjudicado
está referido exclusivamente a hechos institucionales, figuras públicas o temas de relevante interés público, no está referido a personas del sector privado. Las personas del sector privado gozan de la más amplísima protección, no así las figuras públicas, y en esto la doctrina de Real Malicia lo que establece es que quien se sienta afectado tiene que demostrar que el medio de prensa actuó conociendo que estaba dando una información errónea, una información incuriosa, una información falsa. Es decir, que todo esto lo hemos venido siguiendo desde ADEPA, trabajando juntamente con la justicia. De hecho, con la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay uno de los premios tradicionales que ya han cumplido más de 25 años, que es ADEPA, Corte Suprema de Justicia. Es decir, que hay una tarea muy, muy grande por desarrollar. Y ahora con todo este desafío de lo tecnológico, donde lo que le señalé recién de lo que está pasando en Estados Unidos es lo más nuevo, juntamente con algún tipo de acción que están haciendo algunos gobiernos europeos también, respecto a las dos grandes plataformas que son Google y Facebook. Es decir, estamos en una historia con un final todavía muy abierto, Hugo. Le diría que recién se están escribiendo los primeros capítulos de una etapa interesantísima en la historia del periodismo en el mundo, con los desafíos que esto implica para las empresas preexistentes, pero con las ventajas que seguramente trae aparejado para la ciudadanía y particularmente para los ciudadanos de aquellos países donde les resultaba mucho más difícil el acceso a la información que lo que ha sido tradicionalmente en Occidente. Ahora sí, la última pregunta en un minuto. ¿Cómo es hoy por hoy la relación de la prensa con el gobierno del ingeniero Mauricio Macri? Podemos decir que es la relación que debe existir entre los medios de comunicación y las instituciones, en este caso ADEPA, y los gobiernos. O sea, no es una relación de cercanía, no es que estamos reunidos todos los días, ni mucho menos. Todavía han pasado 2 años y no nos hemos reunido oficialmente en la Casa de Gobierno con el presidente de la Nación, quien sí tuvo la deferencia de asistir a la comida de aniversario de ADEPA 2 días después de haber asumido, cuando Macri asume en el 2016, en el 2015, el 10 de diciembre de 2015, 2 días después hicimos nuestra comida de aniversario. En ese momento yo presidía la institución y tuvo la deferencia de acompañarnos. Y previamente había estado en algunas otras oportunidades con conceptos elogiosos hacia la institución particularmente. Como todos los gobiernos del mundo, la prensa cuando cumple su función resulta molesta. Siempre una tensión. Lo que tenemos acá en este momento, a diferencia de otros tiempos, es que hay un respeto hacia la labor profesional, ni hay aprietes, por lo menos que se conozcan, ni persecuciones a periodistas como ocurrieran en otros tiempos en la convulsionada vida política argentina. Guillermo Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí en El Ciudadano esta noche, y otro día lo vamos a invitar para hablar sobre otros temas que tienen que ver con la ciudad seguramente. Con mucho gusto, Hugo. Ha sido un placer estar hoy acá en El Ciudadano. Muchas gracias. Guillermo Ignacio, entonces, presidente del Comité Estratégico de ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas de la República Argentina. Llegamos así a un final del programa de Ciudadano. Nos encontramos el próximo miércoles. Hasta entonces.